Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Cristina García Lardón, directora de formación y consultoría en el Grupo Prisma. Bienvenida, Cris. Muchísimas gracias, Leo, por darme esta calurosa bienvenida y estoy encantada de esta oportunidad que me das. Para mí es mi primera experiencia haciendo un podcast y bueno, pues también me hace mucha ilusión porque creo que nunca es tarde para empezar a hacer cosas diferentes y bueno, eso como alguien que se dedica a la formación lo tengo que tener en el ADN. Así que te doy muchísimas gracias por haberme hecho esta invitación. Y bueno, pues te quería comentar que llevo mucho tiempo trabajando en Grupo Prisma, en particular en el sector del automóvil, que es un sector que me parece apasionante, que en todo el tiempo que llevo trabajando ha a veces sufrido y a veces llevado a cabo muchos cambios ligados al producto, a veces ligados al mercado, a circunstancias, a crisis y todos esos cambios nosotros hemos procurado adaptarnos e ir acompañando a las empresas que trabajan en el sector, pues aportando lo que en nuestra mano estaba poder aportar, pero tratando siempre de ser más que una empresa de formación, aunque hacemos otras cosas, tenemos otras áreas de negocio, pero bueno, en lo que se refiere a formación, tratando de ser un colaborador, un partner, alguien que va de la mano, que participa entrando mucho en cómo es la empresa, en qué necesita y en cómo nosotros podemos ser esa herramienta que les ayude, también entendidos así como una especie de herramienta. Em, a nivel de formación, nosotros hemos tenido todo tipo de usuarios dentro del colectivo del sector del automóvil, desde personas que trabajan en la marca. Muchas veces la figura de delegado de zona, que está muy en contacto con las redes de concesionarios y tienen una labor bastante complicada porque es una figura que está a caballo entre los objetivos de la marca y trata de acompañar también a los concesionarios y tiene una labor que a veces es muy compleja. También es muy bonito ese puesto, pero es complicado. A gerentes de concesionario, todas las posiciones de concesionario de las áreas de venta y postventa, con lo cual, a quienes nos hemos dirigido, no tanto en los aspectos más técnicos del sector del automóvil, pero sí en otras muchas áreas, en presentaciones de producto. Hemos hecho un montón de formaciones relacionadas con áreas específicas o consultoría relacionadas con el vehículo de ocasión, con la venta a empresas, con las bueno, sucesiones, planes de carrera, formación relacionada con el entrenamiento de todo tipo de habilidades y nos dirigimos tanto a empresas de automoción puramente hablando, quiero decir, los fabricantes de automóviles y sus redes de concesionarios y también a empresas auxiliares, operadoras de renting, empresas de fabricación y venta de neumáticos y otro tipo de empresas similares. Y luego, en cuanto a la tipología de cliente, como te decía, no solamente son las marcas, también trabajamos con grupos de concesionarios. Y hay grupos de concesionarios o concesionarios más pequeños que nos contratan para alguna formación. Últimamente, en esta última etapa, también tratando de aprovechar la bonificación en los seguros sociales y hacer formación que tenga ese componente bueno, de gratuidad en el fondo, que para el concesionario sea una inversión que luego le es devuelta a través de las bonificaciones en los seguros sociales. En el reto del que te quiero hablar, para mí es un reto apasionante porque te quiero hablar de los planes de desarrollo. Y para mí son proyectos que me encantan. Disfruto muchísimo con esto, el poderte dirigir a una persona única, a un individuo con el que tratas de abarcar todos esos objetivos que la persona se propone para desarrollar su carrera profesional o desarrollarse él profesionalmente. Es verdad que tratamos de hacer tanto
Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de conocimientos, cuando a veces la persona necesita aprender y tener un conocimiento nuevo, todo lo que tenga que ver con el negocio, con a veces el desarrollo en cuanto a su capacidad para generar estrategia o tener habilidades relacionadas con el propio negocio. Y luego, de la mano, muchas veces va acompañado también un crecimiento personal. En los planes de desarrollo muchas veces es casi imposible separarlo y a la vez que se produce el desarrollo o el crecimiento profesional, pues se produce también este cambio o este proceso de crecimiento personal. La persona es un proceso que no siempre es fácil porque te expones a un espejo que a veces no siempre gusta ver y, bueno, pues hacerlo con la calidez y con la sutileza para que la persona reconozca las áreas de mejora cuando también se ven desde fuera, no solamente las que se hacen a través de la introspección, sino que las haga pues también viéndose en el reflejo que hay en los demás, que incluye al profesional que se ocupa, ¿no? Que va a hacer ese proyecto. Y bueno, pues en este caso en particular, hicimos un proyecto para una persona que iba a hacer una promoción interna dentro de un concesionario que pertenece a un grupo más grande. Este grupo hay algunas posiciones que las tiene centralizadas, digamos. Pero en esta ocasión el fabricante, la marca, quería que para este concesionario existiera la figura de gerente, que la hubo en el pasado, no terminó de funcionar bien, había ahí un periodo de transición y querían que esa figura volviera a existir en el concesionario y la propiedad del grupo de concesionarios propuso a la persona que estaba ocupando el puesto de jefe de ventas en ese momento. Bueno, jefe de ventas, director comercial. Bueno, por parte de la marca les planteó algunas dudas desde el conocimiento que tenían de la persona, especialmente porque esta persona era bastante desconocedor del área de posventa. Conocía muy bien el área comercial, pero el área de posventa no la conocía tanto. Y entonces ahí es donde, bueno, pues en las conversaciones y el diálogo que se produjo, se planteó la posibilidad, la marca nos conoce bien, a nosotros también, se propuso esta opción de hacer primero un assessment de la persona para tener un punto de partida, considerar este assessment con ese objetivo de que la persona se convirtiera en el gerente del concesionario, con esa aspiración y analizar sus motivaciones, su propia visión de sí mismo, una evaluación de competencias bastante profunda, se le hizo un análisis también estratégico a través de un business case que le propusimos y bueno, pues con todo esta evaluación, este assessment, pues establecimos unos puntos de partida que tenían diferentes ámbitos. Por un lado, todo lo que tenía que ver con la gestión del equipo, de las personas, que para él la novedad eran las personas del área de postventa, de taller, que son perfiles distintos y tienen unas dinámicas de trabajo también diferentes. Por otro lado, pues trabajar en toda la planificación para conseguir los objetivos propios de la propia concesión y también los objetivos que le propone, que la marca tiene como objetivos estratégicos para todo el mercado. Por otro lado, la gestión e interpretación de datos, de nuevo, bueno, también con los datos a nivel comercial, pero sobre todo, de nuevo, los datos y KPIs que venían del área de postventa. Eh, Tratamos de ver también cómo esta persona haría la toma de decisiones y en base a qué, si había pues una buena estrategia para hacer un buen análisis de causas. Bueno, valoraríamos y trabajamos con él en aspectos de comunicación, especialmente para todo lo que tenía que ver, ligándolo también a la gestión de personas, pues qué tipo de comunicación o de reuniones o cómo iba a hacer que esos equipos se convirtieran en equipos de alto rendimiento y en que él fuera capaz de conseguir de esas personas lo máximo. O estar muy pendiente de el rumbo que van teniendo las personas, porque las motivaciones no son estáticas, las motivaciones van cambiando y hay que estar muy pendiente
Y para esto, pues nosotros propusimos una metodología. Bueno, luego más adelante te explico más porque me estoy extendiendo mucho con el reto para explicarlo, pero bueno, creo que es interesante conocer como punto de partida todas estas cosas que queríamos trabajar, por no hablar que también se trazó estrategia o hablamos, un tema de los que se habló tenía que ver con toda la inmersión digital. Es verdad que aquí teníamos un punto de partida con esta persona que era bastante interesante porque venía de tener muchas iniciativas en experiencias previas relacionadas con las redes sociales y con la gestión en entornos digitales, con lo cual ahí es verdad que el punto de partida era muy interesante. Pero bueno, luego durante el proceso se le pudo sacar algo más de partido. Y bueno, pues por resumir un poco estos retos de partida que teníamos era ese desconocimiento de la posventa, que la persona además tenía que demostrar resultados en muy poco tiempo. La presión de empezar a notar el cambio en los resultados del concesionario era espectacular. Por otro lado, él me comentó que había, en particular con los equipos de ventas, pues algo que abordar, un problema que abordar, que era que había mucha rotación en el personal de venta y al no conseguir estabilizar al equipo de vendedores, ahí había dificultades porque tú enseñas, propones, generas un método, una forma de trabajar, donde quieres que se dirija la gente y se te van, empiezas de nuevo. Y es todo un reto. Y por último, como cuarto elemento de partida, era que a lo largo del proceso, bueno, se sabía, pero empezó a crecer esta concesión y de tener 2 instalaciones acabamos, en la última sesión que había 4. Entonces, fue asumiendo la responsabilidad de dirigir no a un equipo dividido en 2 instalaciones distintas, sino que al final acabábamos teniendo 4. Entonces, bueno, eso también fue todo un reto. Qué buena pinta ese reto para ir justamente a hacer doble clic sobre cuál fue la innovación planteada, ¿no? Que cómo desde vuestra consultora diseñaron ese plan de formación. Cuando te escuchaba pensaba cuán relevante es ser capaces de diseñar planes de formación que permitan que el talento se despliegue, ¿no? Y como el talento es singular, es particular y tiene un contexto, me parece súper interesante poder pensar en planes de formación o de desarrollo personalizados. Así que contanos un poquito más cómo, qué sucedió post ese assessment donde dijeron, ok, este es el diagnóstico de esta persona y aquí lo queremos llevar. Estamos aquí, queremos llevarlo aquí en X tiempo. Bueno, pues lo que nosotros hicimos, que era para ellos también novedad, era el propio plan de desarrollo, porque ellos no habían hecho nunca ninguno, era como una apuesta nueva, una inversión que es a nivel formativo solo para una persona y eso para ellos era una novedad. Y nosotros, pues, con esas áreas que te había comentado, que propusimos, que eran áreas en las que se podía trabajar, y después de tener el assessment, bueno, se hizo un informe con los resultados de ese assessment, que además que se mandó a la propiedad del grupo de concesionarios y a la persona encargada de recursos humanos en el grupo también. Pero se solicitó incluso que ese informe se compartiera con el interesado, que la persona supiera cuál había sido el resultado de esta evaluación. Y nosotros iniciamos los planes de desarrollo siempre con una primera reunión ya individual y en solitario con la persona implicada a la que va dirigida el plan para establecer objetivos. Aunque tengamos áreas que consideramos que son áreas en las que podemos trabajar por la evaluación que se ha hecho, no las abordamos sin el pleno acuerdo con el interesado. Con lo cual, nuestra primera sesión es para establecer objetivos y que la persona incluso establezca sus propias prioridades por las necesidades que tiene. Para nosotros, como innovación, era hacer esto, pero en este formato más virtual o digital, porque empezamos a
pues por primera vez hacíamos un plan de desarrollo de una manera remota y utilizando nuestro campus. Tenemos un campus virtual para formación, que precisamente también es una relativa innovación, porque fue una adaptación que hicimos a la velocidad de la luz durante la pandemia para poder seguir proporcionando recursos formativos a nuestros clientes y desarrollamos este campus con nuestra esencia o procurando trasladar nuestra esencia, que quiere ser muy participativa, muy práctica, muy de intercambio, muy de que haya comunicación en las dos direcciones, pero la novedad para nosotros en este caso era aplicarlo también a un plan de desarrollo. Nosotros veníamos haciendo ya entrevistas, por ejemplo, y reuniones vía Skype mucho antes de la pandemia, ¿no? O sea, para nosotros no era un medio desconocido, pero sí a nivel de un plan de desarrollo. Y bueno, pues como la persona no es un grupo que esté en nuestra área de proximidad, pues también el gran beneficio de hacer un plan de desarrollo de esta manera, utilizando las herramientas digitales, es el ahorro de costes, porque si tú vas a hacer una reunión, que son reuniones de medio coaching, medio mentoring en el plan de desarrollo, si las quieres hacer y no estás con una persona un día entero, que puedes estar 1 hora y media, 2 horas de una reunión intensa en la que trabajas en el tema que corresponda, pues tenerte que desplazar para una reunión de 2 horas tiene poco sentido, porque al final es verdad que nadie gana con eso. Es una, una, en el fondo, sí, no puedo decir inversión de tiempo, es una pérdida de tiempo para sacarle el partido a esas 2 horas. Con lo cual, para nosotros, el hecho de poder poner en práctica todo y compartir todas estas cosas, no solamente en el momento que teníamos las reuniones cara a cara, ya en vivo, de manera síncrona, sino cuando queríamos encomendar alguna actividad, algún ensayo de conducta, queríamos compartir alguna herramienta, pues todo esto poderlo hacer también a lo largo del proceso. Si nos veíamos cada mes, pues que a lo largo de ese mes hubiera otras interacciones, que no fuera ese momento aislado en el que nos vemos y hasta la próxima. No, sino que esa forma de mantener el contacto, de mantener ciertas tareas, actividades, comunicaciones, aparte que evidentemente la comunicación vía correo electrónico, teléfono, se mantenía, no es algo que dejamos totalmente aislado. Ahí procuramos que estar cerca siempre que se necesite. Y bueno, pues todo lo nuevo que pudimos hacer fue compartir píldoras formativas que no ocupaban el espacio de las reuniones donde abordábamos los objetivos, con lo cual la persona las podía hacer en otro momento. Y esas píldoras formativas, pues diseñadas a la medida. Entonces, les subíamos al campus una píldora formativa de lo que correspondiera, que podría ser sobre motivación o sobre, pues, por ejemplo, cómo hacer un buen DAFO con su correspondiente CAME, que fueron algunas de las cosas que hicimos de inicio. O, por ejemplo, ver la oportunidad que la persona necesitaba compartir, o sea, que compartiéramos contenido específico que podía ser un tutorial en YouTube y compartíamos el enlace. Te pongo un ejemplo. De las primeras cosas que quisimos hacer era tener un cuadro de mando. Al final nos habían pedido resultados rápidos. Teníamos que poder medir cómo se iban produciendo los cambios. Y nosotros, yo misma he estado mejorando mi utilización de un cuadro de mando y me creé un dashboard para el departamento de formación y consultoría, para que yo también pudiera controlar cómo estaban sucediendo las cosas en este departamento. Y me he manejado más o menos bien con Excel, pero no sabía hacerme un dashboard en condiciones. Bueno, pues yo misma me puse a investigar y me creé uno que estoy muy orgullosa porque ha quedado muy bonito y además es muy útil y muy práctico. Bueno, pues esto fue una primera propuesta que hacer. Pues bueno, pues no te lo tengo que contar yo o emplear el tiempo de que nos veamos en que tú veas el tutorial que a mí me ha servido. Bueno, partíamos de una herramienta básica en Excel, que era como el punto de partida más sencillo, pero por si quería la persona ampliar esto,
Bueno, pues todo eso lo hicimos también a través del campus, sin necesidad de emplear esa hora y media, 2 horas de trabajo que queríamos profundizar en otras cosas. Y luego, bueno, pues todas las herramientas que proponíamos para trabajar o modelos, plantillas, todo esto que tuviera que ver con el ensayo de conducta especialmente, pues también lo subíamos todo al campus. La persona siempre lo tiene ahí, tiene los modelos y no depende tanto de dónde estaba el correo electrónico que me mandó Cristina con esta herramienta que me mandó, este Excel o este enlace. Pues no, está todo en el campus, todo centralizado y siempre lo tienes ahí mientras está durando el plan de desarrollo. Qué guay. ¿Y tienen identificado unos resultados alcanzados? ¿Cómo pudieron tangibilizar el éxito de ese programa personalizado de desarrollo de cara al cliente? Pues, una de las cosas que yo hablé con esta persona era justo eso, que nosotros teníamos que ser, cuando empezamos, teníamos que ser capaces de demostrar que con su esfuerzo y su trabajo y su implicación en este reto que le habían puesto en la mesa, que se estaban consiguiendo esos resultados. Entonces, bueno, pues, con su criterio y también teniendo en cuenta esos indicadores que la marca está monitorizando con cierta intensidad, porque son estratégicamente los que más les interesan, pues elaboró este cuadro de mando y pusimos el KPI que registramos al inicio del plan de desarrollo. Fuimos hablando a lo largo duró 6 meses, 7 meses el proyecto. Durante ese tiempo íbamos hablando de qué estaba pasando, pero cara al resultado final pusimos el antes y el después. El KPI registrado y tomado al inicio, que además es una información pública que desde la marca, justamente el delegado de zona lo conocía perfectamente, no es algo que no fuera absolutamente transparente. Y por último, ese indicador final y donde partíamos de utilizando el código de semáforo, pues lo que estaba en verde es que estaba en el objetivo o por encima, lo que estaba en naranja estaba ahí o lo que estaba en rojo, que era bastante deficitario, y además analizamos la tendencia que tenía el indicador. Entonces, en el antes y el después, es verdad que hay veces que no todo se convirtió a verde, no voy a contar una fantasía. Muchos indicadores sí se transformaron en estar en verde, pero otros vimos que al menos lo que estábamos consiguiendo esa era progresión ascendente de mejora, aunque no estuviéramos todavía en el nivel del indicador que era el deseable. Y bueno, además, hubo otros objetivos que se consiguieron que no eran tan cuantificables, que tenían un carácter más cualitativo, pero, por ejemplo, fruto de trabajar con la herramienta DAFO y CAME, eh, pues esta persona consiguió caer en la cuenta de que había oportunidades, pues imagínate, una tan tonta como venir de las planificaciones que tienen las ciudades de restricciones para el acceso a ciudades. Entonces, hay un objetivo de venta de vehículos eléctricos en esta marca que es muy importante, se le está dando mucha importancia a la promoción de este tipo de unidades y esto estaba de la mano y había pues unas características en esa localidad que fruto de estas reflexiones dice, pues es que aquí hay una oportunidad. Y empezaron a lanzarse campañas de marketing muy atomizadas, dirigidas yo no tuve que enseñarle nada de cómo generar las campañas, pero porque esa parte la dominaba bastante bien. Pero sí lo que conseguimos es tomar conciencia y ahí pues se generaron muchísimos leads, por ejemplo, que fue otro resultado que se consiguió fruto de estas campañas, que a veces no consigues las ventas como tal, pero el objetivo en este caso quizá era dar a conocer, promocionar y con la generación de leads que se consiguió, evidentemente se sabe que se llegó al segmento de personas, de clientes al que se quería llegar. Esto como cuestiones cualitativas. O, por ejemplo, cuando trabajamos con el equipo, una de las primeras herramientas que yo propongo
es que tienes que conocer mejor a las personas y tú mismo tienes que hacer ese análisis, pues basado en las 3 claves de las competencias, que son los conocimientos que tienen las personas, esa parte de conocimientos en su puesto de trabajo, todo lo que tiene que ver con las habilidades que las personas desarrollan y cuáles son esos capacidades que tienen a nivel de habilidades y, por último, las actitudes. Entonces, bueno, al final que esto es las 3 patas fundamentales del análisis y la evaluación de competencias, pues les proporcionamos una herramienta muy sencilla y muy visual para que ellos analicen al equipo. Y fruto de esto, por ejemplo, pues la persona se acercó más a este colectivo de postventa que, como te decía antes, era menos conocido para él y, y descubrió una persona que tenía un talento que le había pasado desapercibido, una capacidad y dijo, pues justo acabo de encontrar una persona en una de las instalaciones deslocalizada, que no es la central en la que él estaba más habitualmente, que pensó, vaya, pues aquí con esta persona voy a poder apoyarme mucho o he descubierto que tengo un apoyo grande para la gestión del área de postventa con esta persona. A nivel cualitativo también, su implicación en el área de postventa creció exponencialmente, no solamente por reuniones establecidas, comunicación, aprendizaje, eh, eh, hizo todo este desarrollo con las herramientas que tiene el concesionario, el DMS o los sistemas informáticos donde se ve cómo se trabaja y cuáles son los resultados que tiene cada área, pues aprender a detectar, hacer estos informes, detectar dónde están las áreas de mejora y poderlas hablar con la persona que por encima de él en el grupo estaba también siendo, entre comillas, su tutor para el conocimiento del área de postventa y por otro lado, el ganar más autonomía y el ir diciendo, bueno, no, tengo que soltar la muleta de esta persona que me está apoyando y tengo que empezar a volar solo. Y bueno, pues eso fueron algunos de estos resultados que se pueden apreciar tanto desde la parte cualitativa como desde la parte más cuantitativa también, la de que hicimos el cuadro de mando con los indicadores en valor numérico. Qué guay. Y si tuviésemos que darle un consejo a la Cristina que planificaba aquel plan de desarrollo personalizado, ya con el diario del lunes, ya con el hecho realizado, digamos, ¿qué aprendizajes podrías sugerirle a una persona que está ahora, mientras que nos escucha, pensando en diseñar un plan personalizado de desarrollo para algunos de sus talentos? Bueno, la verdad es que yo siempre me pregunto si he escuchado lo suficiente. Y para haber escuchado lo suficiente, si he hecho todas las preguntas que tenía que hacer. Siempre me planteo si me habré dejado algún hueco, si a lo mejor en algo no he profundizado a través de preguntar a la persona todo lo que debiera, si con la metodología, también es otra de las preguntas que me hago, si con la metodología que hemos utilizado conseguimos calar lo suficiente. Hemos hecho más planes de desarrollo y a raíz de aquel he trabajado con otras personas también en este mismo formato y la experiencia fue también muy positiva, pero he querido destacar esta otra porque fue la primera y porque además sí que es verdad que lo considero más exitoso porque conseguimos ver los resultados tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y verlo en lo cuantitativo no es tan fácil, que es otra de las cosas que siempre yo me quiero autoimponer y propongo a cualquiera que lo quiera hacer, que en la medida de lo posible busquemos siempre ese resquicio de poder objetivar el crecimiento, el resultado positivo conseguido, que no sea solo una valoración subjetiva por parte de la persona que ha participado en el plan de desarrollo, pero bueno, no siempre se puede, no siempre es tan fácil, porque depende de los objetivos que la persona se ponga encontramos más huecos de lo cuantificable y otras veces no tanto. Y luego, una de las cosas que me encantaría poder introducir y todavía no lo hemos hecho y creo que en la siguiente propuesta que haga, si tengo la oportunidad, lo propondré, es que me gustaría poder incluir un seguimiento
a los 6 meses, por ejemplo, de haber acabado, pues hacer un seguimiento para de nuevo tener ese feedback de la persona y ver cómo ha mantenido todas esas nuevos hábitos de trabajo, esas nuevas, sinergias que se han ido generando, pues cómo han ido consolidándose o no. Entonces, Claro, bueno, siempre hay el vértigo de enfrentarse a que quizá, lo que tú has transmitido y has mantenido, porque eras como el hilo que sostenía que las cosas se fueran haciendo. Porque tú vas y al mes siguiente preguntas y claro. supervisas y estás ahí como el angelito recordando, hiciste, has hecho, cómo fue, qué pasó, qué mejorarías, qué cambiarías. Bueno, pues si tú desapareces, yo con esta persona le dije: "Bueno, estoy convencida que puedes volar solo, que no necesitas que yo esté recordándote, pero me encantaría esto, me encantaría incluir un seguimiento a los 6 meses, a un tiempo ya también un poquito largo, que no sea el mes siguiente, porque entonces está muy fresco, sino que haya pasado más tiempo". Y, bueno, a modo de metáfora sería como ver si cuando una persona empieza una dieta, pues si ves a los 6 meses Es si la capaz de persona ha sustituir. vuelto a coger todo el peso o si Claro, ha cambiado sus hábitos de alimentación claro. y eso ha calado lo suficiente, que es algo que te comentaba también antes. Qué interesante, gracias Cris por compartir este caso. Ahora hay un espacio en el que nosotros jugamos con esto del bonus track, ¿no? Una pregunta así improvisada que surge de lo que escucho, ¿no? Me preguntaba cuál es el rol, hablamos de hábitos, hablamos de talento, hablamos de personas que quieren y pueden o no desplegar su talento de la mano de una guía que puede ser vosotros o el plan de desarrollo personalizado. ¿Cuál es el rol para ti, y en función de tu experiencia, del propósito personal en el desarrollo de ese talento de manera sustentable, ¿no? No sé si por suerte o por qué, pero la realidad es que hasta ahora, en los planes de desarrollo que yo he tenido la oportunidad de participar, como desde el inicio nosotros tenemos muy presentes cuáles son los objetivos de la empresa, la persona los conoce, pero le damos la libertad de poder hacer esa orden de prioridades y de poder plantear los objetivos tal cual la persona los ve y el cómo abordarlos. Entonces, hasta la fecha me he encontrado con esa parte positiva de que había esa alineación entre el para qué personal del individuo y el para qué invierto en esto con esta persona de la empresa. Pero es verdad que podría darse el caso que no siempre sea así, que la persona se vea, primero, menos entusiasmada por el reto de esa promoción. Y pongo un ejemplo, en ocasiones nos hemos encontrado, y no trabajando con esa metodología, pero sí de otras en el pasado, con, personas que eran sucesores en las empresas. Y bueno, pues sí o sí era como que iban a asumir el puesto que estaba asumiendo su progenitor en ese momento, por el hecho de ser la propiedad, especialmente en concesionarios más pequeños. Aquí nos hemos encontrado muchas veces con un problema, que es que cuando hemos partido de la evaluación nos hemos echado a temblar, porque hemos visto que para nosotros, en nuestra humilde opinión, la persona no cumple con los requisitos mínimos del para qué que la empresa necesita. Y a veces ni siquiera del para qué de la persona, porque hay como esa falta de verdadera motivación. Recuerdo un ejemplo, un caso de que, bueno, pues la persona estaba ahí, pero en el fondo se sentía marioneta del progenitor, que aunque quería desaparecer, no desaparecía. Entonces, aquello fue bastante complejo, de gestionar y de tratar de unir el para qué de la persona y decir, bueno, constantemente era como recurrir a en cualquier caso, aunque tal, ¿qué ganas tú, haciendo esto? ¿Cómo sacas tú un provecho Claro. personal para esto? Tratar de Intentando conectar, siempre eso es, tratar porque de al conectar y final darle la vuelta. es esa la fuente de sustentabilidad de esos cambios. Al final tratamos con
hábitos que hacen al despliegue de ese talento y solo mantenemos los hábitos en los que creemos, digamos, en aquello que realmente se conecta con un para qué que nos mueve, nos impulsa y un poco yo tuve algunas experiencias también en anteriores proyectos similares y notaba esto que tú decías, ¿no? Como cómo cambia un talento y una velocidad de despliegue a otra cuando no está ese para qué, ¿no? Al final lo hago porque alguien lo dice, ¿no? Eso es. Sí, porque te sientes obligado a hacerlo, es como es lo que toca y en el fondo la motivación no viene realmente de la persona. Y cuando sucede esto, pues es verdad que es muy complicado, muy complicado. La verdad que este podcast me permite aprender de expertos y capitalizar experiencias que otros tienen y que son tan valiosas. Así que te agradezco por participar y espero verte pronto.